Ser podcast. Hola, somos Toña Medina y Ángeles Oliva. Juntas hacemos Por el Principio. En este episodio, Lidia Valentín, la campeona olímpica de halterofilia, recuerda cómo empezó a entrenar en el polideportivo de su pueblo, los viajes para ver a su padre en Suiza y la llamada con que le propusieron incorporarse a la selección nacional. Diana, ¿me cronometras mientras nado? Vale, ¿cuántos largos vas a hacer? Hago 4 largos. Pero no tengo reloj. Toma el mío. Espera que te preparo el cronómetro. Ahí lo tienes. A mi señal, ¿vale? No le des antes. ¿Puedo jugar? Ahora no, Macarena. Voy a nadar como en las Olimpiadas. ¿Como en la tele? Sí, quédate aquí conmigo y vemos cómo nada. Vale. Sí, la verdad que recuerdo momentos muy entrañables y nos cronometrábamos, saltábamos, corríamos, nos metíamos a hacer largos, pues un poco emulando lo que veíamos ese verano en los Juegos Olímpicos. Pues han hecho tal marca en natación, en 400, pues intentábamos hacer cosas nosotros y bueno, pues haciéndonos ver que estábamos como en los Juegos Olímpicos, por así decirlo. Esa niña que emulaba a las deportistas de Barcelona 92 es Lidia Valentín, que 20 años después ganó una medalla de oro en halterofilia en Londres 2012. Obtuvo una medalla de plata en Pekín 2008 y una de bronce en Río de Janeiro 2016 y fue campeona del mundo en el Mundial de Anaheim en 2017. Lidia se crió en un pueblo del Bierzo, con unos padres muy jóvenes que la animaron a desarrollar sus aptitudes para el deporte. Con 11 años descubrió la halterofilia, que se convirtió en su pasión e hizo que con 15 años decidiera dejar su pueblo para entrenar en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid. Es una historia que merece ser contada empezando por el principio. Por el principio. Por el principio. Por el principio. Lidia Valentín nació el 10 de febrero de 1985 en Camponaraya, un pueblo en el Bierzo, en la provincia de León, y uno de los municipios leoneses donde se habla gallego. Los pueblos de Campo y Naraya se desarrollaron gracias a su ubicación junto al Camino de Santiago. Desde la Edad Media, muchos peregrinos transitaban por ellos y se crearon 2 hospitales asistenciales para los peregrinos en los que recibían la atención necesaria para poder seguir con su viaje. Los 2 pueblos, que estaban separados por un río, se unieron en el siglo XV y adoptaron el nombre sumando los nombres de los 2, Camponaraya. Allí nació Lidia Valentín. Pues Camponaraya era mi lugar, era donde tenía mi pandilla, era donde estaba rodeada de mi familia, de mis hermanas, de mis padres y de ese polideportivo que tanto me gustaba practicar deporte en él. La cuenta atrás más apasionante en la historia del deporte español, la cuenta atrás más esperada en la historia de esta ciudad, de Barcelona. Faltan exactamente 2 horas y 40 minutos para que comience la apertura, la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de la 25ª Olimpiada. A estas horas, cuando son las 5:15, ya se han abierto las puertas del Estadio Olímpico de Montjuïc. A partir de este momento y hasta las 8:05, hora exacta del comienzo de la ceremonia, vamos a realizar numerosas conexiones. Los Juegos Olímpicos de Barcelona fueron una estrategia planificada para proyectar la imagen de la ciudad en el mundo y transformarla de un enclave industrial gris y desconocido en el exterior a uno de los puntos del mapa del turismo internacional. Decisiones como la instalación de los recintos en Montjuïc al aire libre, desde los que se podía ver un horizonte reconocible en todos los planos de televisión, contribuyeron a ese boom turístico. 30 años después, la mayoría de la población de Barcelona sitúa el turismo como principal motivo de preocupación, sobre todo por el cambio de población en algunos barrios por el efecto del negocio de los pisos turísticos. Los Juegos Olímpicos del 92 fueron también un escaparate de lo que España había cambiado desde la transición, y de alguna forma intervinieron en el espacio político. Que Barcelona sostuviera la representación de España fue algo clave que no sucedía desde la posguerra. El merchandising de Barcelona 92 llenó las tiendas y kioscos de banderas y logos que exaltaban el orgullo nacional. La mascota de los Juegos corrió a cargo del diseñador Javier Mariscal, que creó a un perro de estilo cubista llamado Kobe, inspirado en el pastor catalán.
Mariscal también diseñó los personajes de la ceremonia inaugural de los Juegos, seguida en las pantallas de medio planeta. Delante de aquellos televisores del verano del 92 estaba Lidia Valentín, con 7 años. Allí vio desfilar a deportistas que no ha olvidado, entre ellos a muchos levantadores de discos. Fue la primera vez que escuchó la palabra halterofilia. Sí, recuerdo que era el verano del 92 y estaba pegada a la televisión y veía desfilar el equipo español abanderado del príncipe entonces, Felipe, y veía que todas las disciplinas que había en varios deportes, obviamente estaba la halterofilia y estaba enganchada a cada deportista español y al deporte en general. Y ahí es cuando descubrí la halterofilia, pero como otros tantos deportes. Sabes que existen, pero sin más. Y fue uno de los veranos los cuales me marcaron a nivel deportivo. Porque para mí el país se había volcado hacia el evento más grande a nivel deportivo y yo decía, wow, o sea, ¿por qué todo el mundo se junta para ver a España? ¿Por qué todo el mundo va haciendo la señal del COVID por la piscina cuando nos vamos saludando los amigos? ¿Por qué la gente está hablando constantemente de este evento, de estos Juegos Olímpicos? Entonces ahí a mí y a mi pandilla pues realmente nos sorprendía. Con los Juegos de Barcelona 92 llegó un nuevo invento a las carreras deportivas, el photofinish. Permitía reproducir la llegada de los competidores a la línea de meta con tal precisión que se podía dilucidar el vencedor o vencedora en una final tan disputada que el ojo humano no hubiera podido diferenciarlo. Aunque el término photofinish se ha mantenido por razones históricas, en realidad no siempre es una fotografía lo que se emplea, sino que puede ser una, varias o un vídeo. Ahora se emplean medios digitales y equipamiento especial, disparados por sensores fotovoltaicos o láser. Lidia Valentín veía cómo las terrazas de los bares de su pueblo se llenaban de tertulianos espontáneos que abandonaron el interés por el mus para comentar el famoso photofinish. Sí, bueno, al final yo era una niña y me fijaba en todo y cosas tan técnicas como les gustaba pues hacer de tertuliano sobre lo que se estaba proyectando en ese momento a nivel deportivo y de verdad que me impactaba. A lo mejor posiblemente a otros niños no les impactaba tanto, pero a mí recuerdo perfectamente que muchísimo y para bien. El Ayuntamiento de Barcelona le encargó al publicista Luis Bassat que organizara las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Un hola gigante, dibujado por 800 personas en el suelo del Estadio Olímpico de Montjuïc, fue el primer saludo que la ciudad lanzó a los 15.000 millones de personas que lo siguieron por televisión. Hubo actuaciones que querían mostrar la cultura popular y la diversidad del país, desde los castillos humanos al flamenco, pasando por la rumba de Peret y de los Manolos, la sardana, música clásica y referencias a Gaudí, Dalí, Miró o Goya. El momento más espectacular fue el mar plateado de la Fura dels Baus, formado por centenares de voluntarios. Ese Mediterráneo dio paso a la entrada de los casi 10.000 deportistas y al discurso del entonces alcalde de la ciudad, Pascual Maragall, que llamó a la paz en la antigua Yugoslavia y quiso recordar la Olimpiada Popular que la Guerra Civil impidió celebrar el año 1936 en la capital catalana. Uno de los momentos más recordados fue la canción Barcelona, interpretada por dos mitos de la cultura popular de todo el mundo, Freddie Mercury, cantante del grupo Queen, y la soprano catalana Montserrat Caballé. A pesar de que la imagen de los dos juntos ha pasado a la memoria emocional, Mercury no cantó en esa ceremonia. Había fallecido de SIDA unos meses antes. En 1986, Freddie Mercury supo que era seropositivo y ese mes de agosto dio su último concierto con Queen. Desde entonces hasta su muerte, en 1991, Mercury se dedicó a su carrera en solitario. Publicó 2 discos, Mr. Bad Guy y Barcelona, en 1988, grabado junto a Montserrat Caballé, una de sus artistas favoritas. El álbum contenía la canción Barcelona, considerado uno de los mayores éxitos de la carrera de Mercury y que se convirtió en el himno oficial de los Juegos Olímpicos del 92.
Freddie Mercury murió antes de la inauguración, aunque los dos dejaron actuaciones memorables, como una ante las fuentes de Montjuic con un enorme coro y el logo olímpico detrás. Aquella noche, en 1988, Freddie Mercury estaba muy enfermo y no tenía fuerzas para cantar. Se utilizó el playback y mientras la orquesta lanzaba el ritmo de Barcelona, Mercury hizo lo que pudo para ofrecer un gran espectáculo. Cuando bajó las escaleras, aseguró que no las volvería a subir jamás. El día de la inauguración de los Juegos Olímpicos, Caballé subió a escena y cantó una sardana con el tenor Josep Carreras, mientras 600 bailarines danzaban formando los círculos olímpicos. También se emitió la grabación de Barcelona, interpretada por Freddie Mercury y Montserrat Caballé en Montjuic. Bueno, es que a día de hoy yo pongo el tema como tal y se me ponen los pelos de punta. O sea, es tu país, es Barcelona como tal, con lo que conlleva esa voz. Yo personalmente me lo pongo ahora mismo con todo el tiempo que ha pasado y me sigo emocionando. Por el principio, Lidia Valentín, Cadena SER. Pues yo me he criado en una familia muy joven, mis padres eran muy jóvenes, nos tuvieron de adolescentes y recuerdo que bueno, pues era una persona la cual nos trataba con muchísimo cariño, nos cuidaba muchísimo. Nos enseñaba muchísimos valores, no sé, al final nos hemos criado, somos 3 hermanas y la figura de tu padre es fundamental. Entonces recuerdo a un buen hombre que nos educaba con el ejemplo y 2 personas jóvenes pero a la vez valientes y luchadoras. Sí, mi madre tuvo a mi hermana con 19 años. A la mayor y nos sacamos 2 años cada una, yo soy la mediana y pues mi padre tenía 25 y mi madre 22 cuando me tuvieron a mí, o sea, muy jóvenes sí. Y nos criamos pues eso, con muchísima felicidad porque los veíamos pues eso, gente con mucha energía, con muchas ganas de sacar adelante a su familia. Sí, yo creo que al final se educa con el ejemplo, de nada sirven las palabras si no hay acciones detrás. Y como comento en el libro, al final ellos me enseñaron, posiblemente inconscientemente muchas veces, que el trabajo, que la constancia, que el perseverar por lo que uno quiere, al final trae sus frutos. ¿Cuándo? Pues no se sabe. Por fin, pensaba que ya no llamabas. Lo siento, hoy hemos salido tarde de trabajo. ¿Qué tal las niñas? Ay, ya están dormidas. Lidia se ha ido a la cama sin cenar. Se ha puesto cabezota con que no le gustaba la patata. Pero si le encanta. Sí, pero ya sabes cómo se pone. Le ha dado por ahí y al final, pues me ha hartado. Pero bueno, luego se ha dormido pronto. ¿Tú qué tal? Bien, bien. He conocido un sevillano. Se llama Arturo. Hemos quedado para tomar algo el sábado. ¡Qué bien! ¿Y también estás solo en Suiza? Sí, tiene a la mujer y a los hijos en Sevilla, pero se los quiere traer. Él tiene muy claro que se queda aquí. ¡Qué suerte tenerlo claro! Sí, yo porque sé que voy a veros pronto, si no, se me haría muy difícil. Sí, dentro de una semana ya estamos allí. Tráeme algo de la tierra para comer, anda. Veré lo que encuentro. Seguro que te cae algo.
Ay, tengo ganas de ir, pero el viaje me da mucha pereza. Tantas horas de tren con estas dos que es que no paran de alborotar. Acabo harta. Bueno, paciencia, no te queda otra. Piensa que es por una buena causa, verme a mí. Ya te lo diré cuando me veas bajar del tren con la cara desencajada. Lidia además es muy pequeña, acaba muy cansada. Cuando recoja, os llevo a un sitio rico a comer, para compensar. Mejor, cuando lleguemos, te las llevas tú y yo me voy a casa a tumbarme en la cama. Luego no querrás. Te podrá querer estar con nosotros. Soy así de tonta. Venga, vamos a colgar que esto es una conferencia. Dale un beso a las niñas, de mi parte. Y uno más apretado para ti. Otro de vuelta, que pronto me lo das en persona. Unos cuantos te voy a dar. El padre de Lidia Valentín se llama Luis Ángel. Se dedicó durante años al negocio de la piedra de pizarra que se extraía de las canteras de la zona del Bierzo. Al poco de nacer Lidia, le ofrecieron un puesto en Vissois, el cantón suizo de Valais. Allí estuvo trabajando 3 años mientras en casa esperaban su llamada. Durante ese tiempo, la madre de Lidia recorría, junto a ella y su hermana mayor, Diana, las 30 horas de viaje en tren para pasar las vacaciones con él. Yo no lo recuerdo mucho porque, bueno, era bastante pequeña, pero viajaba, bueno, las 4 no, porque ahí mi hermana, la pequeña, no había nacido todavía, sino que mi madre, pues con 25 años con 2 hijas, o sea, en un tren en el cual no sé cuántas horas sería de Ponferrada a Suiza, pero posiblemente muchísimas. Mi madre recuerdo que nos cuenta que se llevaba pues embutido del Bierzo para que mi padre, pues bueno, pudiera probar, porque al final allí son culturas diferentes. Y recuerdo, pues bueno, revoltosas, mi madre pues cansada ya de un viaje tan largo, 2 niñas que no paraban, que todo el rato moviéndose, que todo el rato molestando a las personas que tenían alrededor. Pero bueno, era ilusionante porque al final mi padre llevaba muchos meses allí y vernos, pues lo típico, siempre mucha ilusión. Sí, pero a la vez estábamos entre montañas, recuerdo, nos quedábamos como una especie de flat hotel y la verdad que era todo muy, muy de pueblo, muy de montaña, que me encantaba. Pero sí que es verdad que no tengo muchos recuerdos como tal allí en Suiza. Y mi padre ya decidió venirse para España porque sí que es verdad que ya empezábamos a crecer y ya tuvieron a mi hermana la pequeña y ya decidieron que querían que sus hijas se educaran en España. La madre de Lidia Valentín se llama Estrella. Había destacado de joven en todos los deportes que practicó: ciclismo, tenis o atletismo. Sí, le gustaba el deporte también. Tiene mucha fortaleza física a día de hoy. Al igual que mi padre, al final esto es genético. Ellos dos son una bomba físicamente. Y a mi madre, pues eso, le gustaba el deporte. Sí que es verdad que entonces también trabajaba muchísimo, le gustaba mucho la bicicleta, iba a todos lados en bicicleta, bueno, sigue yendo en bicicleta constantemente a todos los lugares y al final eso también se desarrolla. Y sí, le ha gustado y bueno, al final creo que es importante a la hora de que a ti también te guste. Y bueno, pues no era tan habitual posiblemente como ahora, porque hoy en día la mujer está muy involucrada con el deporte, hay muchísimas más deportistas de élite, hay muchísimas más niñas practicando deporte de base, entonces no era tan habitual. Su madre las educó a las 3 en libertad, les dio la oportunidad de elegir su propio camino. Sí, yo personalmente lo sentí así, dado que con 11 años cuando comenzó a practicar halterofilia, halterofilia con lo que conlleva entonces, en el sentido de que era un deporte, una práctica más desarrollada al mundo masculino y demás. Sí que es verdad que al principio como que se sorprendió un poco en plan, ¿halterofilia? ¿Por qué halterofilia?
Pero como era una niña muy deportista, pues ella pues tampoco le dio mucha importancia. Pero al final te tienen que educar en la libertad, te tienen que educar en que hagas o lo que tú realmente sientas o quieras, sea más dirigido a lo que sea. Porque al final pienso que no tiene que tener ningún tipo de sexo el hecho de que practiques una cosa u otra. Entonces, pues creo que es fundamental que nos hubieran educado en la libertad máxima. La madre de Lidia le decía siempre que tenía un cuerpo portentoso y un talento especial para el deporte que no podía desaprovechar. Lidia probó con atletismo, baloncesto y gimnasia. Sí, ella veía que, claro, que yo tenía una fuerza, que corría, pues que casi siempre estaba más con los niños que con las niñas. Entonces sí que es verdad que ella veía que yo era, pues eso, un portento atlético. Y más que ella fuera a apuntarme, que fuera conmigo, oye, mira, quiero que mi hija haga esto, sino que yo realmente iba directamente al polideportivo, mi madre encantadísima. Y ahí es cuando muchas veces hasta los entrenadores pues me escogían. No queremos, vente a practicar o vente, ¿sabes? Más bien que a lo mejor fuera mi madre, oye, mira, quiero apuntar a mi niña, ¿sabes? Porque también los entrenadores en ese momento buscan a niñas y a niños que tengan talento. Hola Lidia, ¿qué tal? Hola, he venido a entrenar con el equipo de baloncesto. Entrenáis mucho, ¿no? 3 veces a la semana. Te vi el otro día en la cancha. Eres buena. Gracias. ¿No te interesaría probar la halterofilia? Yo te veo cualidades. Pues no sé, es que no lo conozco. Bueno, es solo probar. Y si te gusta, puedes venir más veces a entrenar. Pero tendré que levantar pesas. No, de momento no. Aún eres pequeña. Te puedo enseñar algo de técnica y puedes ver a los compañeros entrenando. Bueno, puede ser. ¿Cuándo tienes el próximo entrenamiento? El viernes. Pues pásate cuando acabes, ¿te parece? Tengo que hablarlo antes con mi madre y mi padre, a ver qué opinan. Por supuesto. Mira, hacemos una cosa. Pásate después del entrenamiento y me cuentas lo que has decidido después de hablar con tus padres. Vale. Con 11 años, una tarde después de las clases, Lidia acudió a las extraescolares de gimnasia. Allí, Isaac Álvarez, entrenador federado de halterofilia, que se ganaba la vida como encargado del polideportivo de Campo Naraya, le vio hacer unos ejercicios. Le asombró la potencia y la coordinación con la que ejecutaba los movimientos y se acercó para ofrecerle unas pesas e invitarle a la sesión de entrenamiento del día siguiente. Isaac Álvarez sigue siendo la persona encargada de llevar el polideportivo de Campo Naraya, junto con el Centro de Tecnificación de Halterofilia. Y bueno, pues él se encarga de captar talentos, sobre todo en halterofilia, ver niñas y niños para que comiencen a practicarlo allí. Y con 11 años pues vio que yo practicaba baloncesto allí entonces, hacía mis extraescolares de gimnasia. Y él veía que había una niña pues que destacaba por el resto, tenía una actitud, una aptitud, quería competir, cuando jugaba al baloncesto se lo dejaba todo, muy competitiva, con mucha fortaleza física. Entonces él se acercó y me dijo, Lidia, si te apetece probar con halterofilia, nosotros estaríamos encantados de que te vinieras. Más o menos fueron esas las palabras y yo dije, bueno, Isaac, ok, pues ya vendré un día de estos a practicar. Y me pasé y vi a la gente entrenar y vi cómo se desarrollaban esos entrenamientos y dije, venga, va, mañana vengo. Me dice, tráete unas mallas y comenzamos. Y bueno, pues comencé, me gustó muchísimo como el ambiente que había y muchas veces digo que yo no escogí la halterofilia, sino que la halterofilia me escogió a mí. El vínculo que hizo Isaac y sin su ojo y sin haber
apreciado en mí ese valor, posiblemente, pues no sé qué hubiera pasado. Pero cuando, como dice mi madre, si las cosas están para ti, están. O sea, y muchas veces pienso que hubiera sido sí o sí, o sea, con lo complejo que es un deporte con tan poca tradición en España, con muy pocos centros, que se diera todo perfecto para que yo practicara halterofilia, no es casualidad. La halterofilia se divide en varias categorías dependiendo del peso corporal de quienes lo practican. En las competiciones existen 2 movimientos olímpicos, la arrancada y el 2 tiempos. De la suma de los 2 ejercicios se obtiene la puntuación total. La arrancada consiste en levantar la barra desde el suelo hasta la total extensión de los brazos por encima de la cabeza. Es el movimiento más técnico de la halterofilia porque se tiene que realizar sin ninguna parada intermedia. El peso se sube con una flexión profunda de las piernas, como una sentadilla, y hay que mantenerlo elevado en posición inmóvil hasta que el juez da la señal de tierra. El ejercicio requiere una gran fuerza explosiva, mucha coordinación, movilidad articular, buen físico y una gran fuerza mental para creer que se es capaz de levantar los discos. En el segundo ejercicio, el 2 tiempos, se levanta más peso. La barra se eleva primero por encima de los hombros y una vez fijado el peso, empieza el siguiente movimiento, llamado jerk, que consiste en lanzar la barra con impulso de las piernas en forma de tijera hasta estabilizarla con los brazos rectos por encima de la cabeza y volver a poner los pies en paralelo. Cuando Lidia llegó al primer entrenamiento, no sabía nada de los rudimentos de la halterofilia. No tenía maillot de competición y su madre le prestó una de las mallas que utilizaba para sus rutas en bicicleta. Lo primero que le llamó la atención fue el ambiente serio y ceremonioso que se respiraba en el pabellón. Aunque había bromas o risas, también había una disciplina férrea. Todo el mundo acataba las órdenes del entrenador sin rechistar. Esa metodología de trabajo tan rigurosa atrajo a Lidia enseguida y empezó a entrenar 2 veces por semana. Yo practicaba, por ejemplo, baloncesto, que era un ambiente de equipo, que éramos diferentes chicas, que nos divertíamos, que hacíamos como una estrategia para ganar o intentar marcarles más, etc. Y claro, la halterofilia era totalmente diferente, era más ritual, más venga, tienes que hacer esto, ahora esperas. Al principio sí que es verdad que es como más juegos, porque claro, tú no vas a levantar pesas con 11 años, sino pues ahí están midiendo tu flexibilidad, tu movilidad, tu fuerza explosiva, cómo haces tu gesto-forma a nivel corporal. Entonces sí que es verdad que ahí te están valorando un poco la capacidad que tienes para después desarrollar una técnica que es fundamental para este deporte. Entonces a mí me gustaba porque yo también veía que había ciertas cosas que no me costaban. Pues ponte en esta posición y la hacía perfecta. Y a lo mejor veía a otras personas que les costaba un poquito más. Después había un grupito de chicos, pues lo típico, que te empiezas a fijar en ellos, que también cuento algo de esto en el libro. Pues había unas chicas que tienes buen feeling con ellas y por eso hace que también te guste el entorno, aunque no sea a lo mejor a priori tan divertido de venga va, somos un equipo, salimos a competir, no, porque al final cada uno se tiene que ir desarrollando poco a poco, aunque después interactuamos todos, lo pasamos bien, pero sí que era muy perfeccionista todo, muy disciplinado, diferente. Por el principio, Lidia Valentín. Cadena SER. Antes de llegar a esos primeros entrenamientos, Lidia había sufrido varias infecciones de las vías urinarias. Una de las válvulas de su uretra no funcionaba bien y eso hacía que la orina retrocediera de la vejiga hacia los riñones,
algo que puede llegar a ser muy peligroso. Si no se frena a tiempo, produce un dolor intenso y fiebres altas, que varias veces obligaron a Lidia a permanecer ingresada en el hospital. Aquello le hacía perder clase y tuvo que repetir curso. Pero la cosa se fue complicando y decidieron operarla. De entonces conserva Lidia el recuerdo de 3 grandes cicatrices. Sí, fue un momento complicado. Ahí llevaba muy poquito en halterofilia, creo que me operaron con 11, si no recuerdo mal. Y fueron unos meses complicados. Me ponía enferma cada poco, tenía infecciones de orina, tenía fiebres muy elevadas y me pusieron a tratamiento durante un año y vieron que no se me pasaba, entonces pues decidieron operarme. Claro, yo cada poco sí que es verdad por estas fiebres y me estaba ingresada en el hospital. O sea, bueno, al principio estaba un poquito mal y bueno, estaba chunga el primer día, pero después a lo mejor me quedaba 2 días y estaba como encantadísima porque perdía colegio. O sea, claro, en ese momento y venía gente a verme, me traían bombones y yo encantada. Pero sí que es verdad que se empezó a complicar un poco y recuerdo que me dijo mi madre, bueno, Lidia, mañana vamos a ingresarnos en el hospital porque te van a operar. O sea, yo no era consciente de lo que era una operación. Y yo dije, vale, ok. Y dije, bueno, pues lo de siempre, estaré un día a lo mejor un poquito fastidiada, pero después estupendo. Y nada, y pues al día siguiente me operaron y cuando me desperté en la sala de despertar, estaba muy, pero que muy, muy, muy mal. Una cicatriz de 12 centímetros en la barriga, más tubos cosidos en la barriga, claro, para que eso drenase. Y con la mala suerte que, claro, que la anestesia la vomito, entonces pues me dolía muchísimo más porque estaba pues recién cosida la barriga. Bueno, un drama que estuve pues bastante tiempo ingresada y la recuperación y demás pues me costó bastante tiempo, pero bueno. Hola, mamá. ¿Ya estás levantada? Aún queda un rato para ponernos en marcha. Puedes dormir más si quieres. Aprovecha y descansa. Hoy es un día importante. Puedo dormir en el coche. Sí, pero no saldremos hasta dentro de 1h30, por lo menos. Es que no puedo dormir más, papá. Estoy muy nerviosa. Normal, hija. Es tu primera competición. Sí, pero los nervios no son buenos. Y quedan muchas horas. Me da miedo que llegues muy cansada. No te preocupes, papá. El entrenador me ha dicho que me lo tome como un juego y que intente disfrutar. Muy sabio tu entrenador. Ayer me llamó y me dijo que nos veríamos directamente en Burgos. Bueno, pues ya que estás tan espabilada, vamos a organizar tus cosas y luego desayunas. Lo dejé todo organizado ayer. Está todo en la bolsa de deporte. Pero esta es la misma niña a la que hay que perseguir para que recoja la habitación. No hay nada como la motivación. Yo recojo la habitación. La que no recoge nunca es Macarena. Anda, no seas acusica que Macarena no está aquí para defenderse. Sí, pero razón no le falta. Si hacemos un campeonato de desorden, quedáis empatadas las 3 hermanas. Venga, pues siéntate con nosotros a desayunar. No sé si podré comer nada. Tengo el estómago cerrado. Uy, eso sí que no. Tienes que comer algo y coger fuerza. Te espera un día largo. No fue la fuerza bruta, sino una mezcla de gracilidad y sentido del ritmo lo que catapultó a Lidia Valentín al estrellato del deporte y a conseguir su primer título en una competición en un campeonato de Burgos. Sí, en una competición de Castilla y León que me encantaba ir a competir. En este caso nos íbamos a provincias cercanas. Mi provincia era León, como hemos comentado, del Bierzo. Y nos íbamos a Burgos o nos íbamos pues a Salamanca. Y claro, yo encantadísima. Me encantaba y sí, ahí conseguí pues mi primera medalla, que no sé ni lo que levanté y no sé realmente la importancia. Bueno, pues una competición provincial tampoco es que fuese mucho, pero creo que al final cada pasito cuenta y gracias a esa competición al final se dieron otras y otras y otras. El ir a competir fuera y ya lo que conllevaba el viaje, el irnos, no vamos a ir a Burgos,
pues tú imagínate, o sea, con 12 años me voy a Burgos, hay otros niños que compiten, todo lo que se genera una competición y después que conoces a más gente, o sea, al final ya no es el hecho de la competición en sí, porque un niño se tiene que divertir a esa edad, o sea, no vale en plan, venga a competir como una máquina y te vas, no, ahí lo que se generaba, nos íbamos en el autobús, llegábamos, Burgos, que nunca había estado en mi vida. Wow, ¿cuándo vamos a volver a competir? ¿Sabes? Te ibas al gimnasio a entrenar para que llegara otro momento para poder competir. Y claro, ya cuando fui cogiendo más conciencia y me iba, pues a lo mejor ya tenía 13 años, iba a los campeonatos de España y veía a la selección española competir. O sea, eso ya era como, madre mía, esto ya lo máximo, yo quiero estar ahí. En Camponaraya había 2 colegios. En uno de ellos estudió Lidia primaria y al llegar a la ESO le tocó cambiarse al otro, el Colegio de la Inmaculada, de monjas. A sus nuevos compañeros les extrañó que la nueva fuera una niña de 12 años metida en un deporte que entonces parecía reservado solo a varones. Le llamaban chico, le pusieron motes y se burlaban de ella. Y me cambié y sí que es verdad que, bueno, lo típico, en plan, bueno, pues porque hagas halterofilia, un poco así, vas de nueva y la gente, bueno, tampoco te vengas aquí tan arriba que me da igual que hagas halterofilia, los niños sobre todo, ¿no? Pero rápidamente por mi carácter y bueno, y por cómo soy, bueno, pues empezaron como más a respetarte, por así decirlo, más que a lo mejor meterse contigo por el hecho de, pues a mí, ¿por qué tengas tanta fuerza? Lo típico de los niños, ¿no? Y entonces ya me hice mi grupo, que éramos, pues bueno, las chungas, por así decirlo, ¿sabes? Las que nos miraban así en plan, ostras, yo no me meto con ella. Pero nada, pero bien. Al mes de haber empezado las clases, Lidia se había hecho amiga de una lideresa del colegio a la que todo el mundo respetaba. Lidia consiguió hacerse popular en el cole, le gustaba destacar y era muy competitiva, aunque en los estudios era más comedida. Que éramos un poquito pues las cabecillas. Ella ya llevaba tiempo allí y estaba interna en el colegio porque, bueno, pues porque les venía mejor a su familia y demás. Y claro, como ya llevaba tiempo, pues yo me uní con ella, lo típico, ¿no? Y sí, nos respetaban bastante. Sí que es verdad que me ha gustado siempre muchísimo más letras, lo que era el estudio, pues la historia, la filosofía y todo eso me encantaba porque realmente pues, lo veía como un cuento, por así decirlo. Y lo que era la lógica, los problemas, las matemáticas, la física, la química, no me gustaba tanto. Veía que me costaba muchísimo más. De hecho, cuando estaban haciendo entrenamientos en Camponaraya, mi madre me ponía un profesor o una profesora, en este caso una profesora de refuerzo para estas matemáticas y este cálculo que siempre pues, lo tenía un poquito más que se me atragantaba. ¡Mira! ¡Ha salido la mancha de tu camiseta de Kobe! Menos mal, es mi favorita. Y mira que es difícil la mancha de tinta, pero el truco de la leche ha funcionado. Mamá, quiero decirte una cosa. Uy, ¿suenas misteriosa? Cuenta, ¿qué pasa? Quiero una maleta. Lidia entrenaba 4 veces por semana y tenía cada vez más claro su objetivo. Un día, mientras tendía la ropa con su madre, estalló y le planteó lo que necesitaba. Sí, estaba con mi madre y bueno, estábamos hablando un poco de todo y le comenté que me comprase una maleta porque me iba a ir. Y claro, mi madre dijo, ¿pero dónde te vas a ir? Y le dije, pues mira, me quiero ir a Madrid a entrenar con la selección. Y claro, me miró así y dijo, madre mía, ¿quién te meterá estos pájaros en la cabeza, o sea, tan pequeña? ¿Sabes? O sea... Y me dijo, vale, estupendo. Pues eso, se sorprendió, pero después veía que tenía un poco de consonancia todo lo que le iba comentando, porque pues obviamente Isaac Álvarez era el que me decía, Lidia,
si entrenas, puedes llegar a conseguir irte al centro de alto rendimiento en Madrid. Tienes que entrenar, tienes que tomártelo en serio. Y claro, yo lo que te comentaba, iba al Campeonato de España y de repente veía la selección. ¿Qué hacía yo cuando llegaba a mi pueblo al día siguiente? Ir a entrenar, porque quería estar donde estaban ellos, porque quería ir a competir internacionalmente. Es solo una niña. Baja la voz, no te vayan a oír. Están ya dormidas, no pasa nada. Yo no lo veo nada claro, Estrella. Es muy pequeña para irse a Madrid. No conocemos a nadie que esté allí para ayudarla y nosotros estaremos muy lejos. Pero en el centro de alto rendimiento estará con niñas de su edad y allí son todos profesionales. En Madrid madurará y vivirá experiencias que aquí es imposible que viva. ¿Y si nos echa de menos? Pues que nos llame, iremos a verla. Tenemos que dejarla probar. No entiendo por qué hay tanta prisa. Puede hacerlo cuando sea más mayor. Ella tiene prisa y lo está dando todo. Ya sabes lo importante que es en cualquier deporte ponerse en serio cuanto antes, si se quiere ser profesional. Sí, pero ser profesional es muy difícil. ¿Y por qué no intentarlo? Si se arrepiente puede dejar el centro y volverse a casa, no es irreversible. Ella tiene que intentarlo y nosotros confiar en ella. Mamá. Pero hija, ¿qué haces levantada? Es que tengo sed. Ven, vamos a la cama y te llevo un vaso de agua. Pero en silencio, no se vayan a despertar tus hermanas. Lidia está despierta en las escaleras. ¿Qué hace en la escalera? ¿Tú qué crees? ¿Será Cotilla? Sí, yo recuerdo que al final ellos también hablaban y yo me quedaba desde arriba porque vivimos en un dúplex, me quedaba desde arriba, desde las habitaciones, escuchando a ver qué decía. Porque al final no dejaba de ser una niña, la cual tenía un sueño, sí, pero hasta dónde podemos darle esa libertad. Se va a 400 kilómetros o dice que se quiere ir a 400 kilómetros en los cuales nosotros no conocemos lo que es un centro de alto rendimiento, no conocemos quién los tutela, no conocemos nada realmente. Tiene que seguir con su formación en el colegio. Mi madre es muchísimo más echada en ese momento, a lo mejor para adelante. Siempre decía, bueno, dar la vuelta, puedes dar la vuelta, aquí vamos a estar siempre. Y es que es una realidad, al final tú no puedes cortar la libertad o cortar el sueño de una persona por el propio sueño tuyo, porque posiblemente si miras por ti no dejas ir, porque bueno, pues te entran inseguridades o miedos. Pero al final hay que darles la libertad. Y en este caso yo valoro mucho esa libertad que me dieron mis padres. Por el principio, Lidia Valentín. Cadena SER. En aquel tiempo de dudas, la familia pidió consejo a Antonio Canedo, una figura muy importante para ellos y para la halterofilia. Canedo era el alcalde de Camponaraya y también era el presidente de la Federación Regional de Halterofilia de Castilla y León. Canedo dedicó gran parte de su vida a promocionar la disciplina en la comarca y a reclutar en su tiempo libre a un grupo de halteras que ayudaron a darle visibilidad y prestigio a este deporte por toda España durante sus viajes a las diferentes competiciones. Antonio Canedo, que en paz descanse, fue una persona la cual llevó la halterofilia a Camponaraya, la cual estuvo muy vinculada con la halterofilia. Fue el presidente durante muchos años de la Federación de Castilla y León, era el alcalde de mi pueblo entonces, nos ayudó con el centro de tecnificación, a Isaac, bueno, en este caso a Isaac, porque yo era una niña, y apostó por ese centro, sin haber talento como tal, no había medalla. Un tiempo después, estando ya en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, Lidia se clasificó para el Campeonato Europeo Sub-16, que se celebraba en Austria, en una pequeña localidad a orillas del Danubio. La Federación de Halterofilia pasaba por un momento económico difícil y Antonio Canedo tuvo que intervenir para resolver los problemas. Le entregó a Lidia Valentín un sobre para que pudiese costearse el alojamiento y los gastos de inscripción de la competición.
Aquella fue la primera vez que Lidia viajó en avión. Le tocó ser una de las últimas en competir. Los cientos de horas de entrenamiento se condensaron en menos de 30 segundos para hacer los 2 ejercicios. Consiguió levantar 80 kilos en el movimiento de arrancada y 97 en el de 2 tiempos, con lo que no solo fue campeona de su peso, sino que batió un nuevo récord europeo. Pues cuando llegué, que encima gané el Campeonato de Europa, que yo era como, me estaba esperando el pueblo ahí con un ramo de flores, me regalaron una esclava de oro que ponía mi nombre debajo, Ayuntamiento de Campo Naraya, me hicieron ahí como una especie de, de bienvenida, porque al final era Campeona de Europa sub-16, pero estaba. Entonces siempre nos apoyó muchísimo y la verdad que fue una figura muy importante. Dame patatas. Hay más en la cocina. Estas son para mí. Hay que compartir. Eso, Macarena. Muy bien dicho. Coge el teléfono, Lidia. Cógelo tú, que eres la mayor. Sí, pero tú te ibas a levantar a por patatas, así que... Siempre igual. ¿Sí? Buenas tardes. ¿Podría hablar, por favor, con Lidia Valentín? Sí, soy yo. Hola, Lidia. Soy Fernando, de la Federación Española. Te llamamos para informarte de que has sido seleccionada para el equipo nacional de halterofilia. ¿Quién es Lidia? ¿Por qué pones esa cara? Apaga la tele, Macarena. ¡Jo, qué rollo! Hola. Lidia. ¿Sigues ahí? Sí, perdone. Pero, ¿qué pasa, Lidia? He entrado en la selección española de halterofilia. Una tarde de las vacaciones de Navidad, mientras las 3 hermanas veían la televisión, sonó el teléfono. Les informaban que Lidia había sido elegida para incorporarse a la selección española de halterofilia. La noticia de la partida de Lidia generó un revuelo en el pueblo. Alrededor del coche de la familia se montó una comitiva de despedida. Su prima pequeña le regaló un dibujo de Lidia levantando una pesa enorme con una sola mano, y una anciana del pueblo le dio un paquete con cecina, botillo, morcilla, productos típicos del Bierzo para sobrevivir en la gran ciudad. Lidia salió de su pueblo en el coche con sus padres, sus hermanas y su amiga Marta. En el camino a Madrid se perdieron varias veces y tardaron casi 6 horas en hacer el trayecto de 400 kilómetros. A todos les emocionó recorrer la Gran Vía. Habían comprado una guía de turismo, pero no hubo tiempo de fotos ni de visitar monumentos como habían pensado. O sea, como una familia española más, que habían salido muy poquito. O sea, yo lo máximo que posiblemente había recorrido era las zonas de Castilla y León a Madrid. A Madrid había venido, pues no sé si una vez, o era la primera, o sea, es que no recuerdo, pero pues ya ves, mi padre comprando una guía, parando, pensando que si... O sea, todo al revés. Yo recuerdo cuando me dejaron allí, en Madrid, en la residencia, que fueron mis padres, mis 2 hermanas y una de mis mejores amigas, y se fueron, y yo me quedé feliz, o sea, feliz, no les echaba de menos, suena raro, no les echaba de menos, o sea, yo estaba encantada, estaba cumpliendo mi sueño. Entonces era como, o sea, no puedo pedir más. En el momento que yo me voy, mi hermana pequeña sufre bastante. Mi hermana Diana, bueno, porque como es un alma más libre y todo su vida es diferente, muy dicharachera, mi hermana la pequeña es más sentida. Entonces, claro, yo me voy y sí que me da pena. Me da pena a mis hermanas, me dan pena a mis padres, me dan pena a mis amigos. Pero lo que yo siento es felicidad absoluta porque estoy donde quiero estar. Los padres y los tíos de Lidia la llevaron en coche a Galicia para participar en su primera concentración con el equipo olímpico. Fueron juntos a La Coruña y durante un paseo por la playa, su tío Daddy le dijo una frase que ha guardado hasta hoy. Mi tío dijo, yo veo talento aquí. Y le encanta porque siempre ha confiado. Son mis tíos que se llaman Marida y hemos estado muy cerca desde pequeños. Ella es la hermana de mi madre. Hemos pasado todas las navidades, veranos, siempre mucha unión. Y él, pues siempre he confiado. Sí, yo veo mucho talento aquí. Sé que vas a llegar lejos, ¿sabes? Y yo decía, claro que sí, ¿sabes? Porque a mí me gustan las personas así, a mí me gustan las personas que creen. O sea, que tienen fe, pase lo que pase. Creo que al final es importante que a un niño
con esa edad se lo va a creer todo lo que le digas. Y tú puedes sembrar la confianza o sembrar, bueno, es que nunca se ha llegado a nada, es que... Entonces creo que es fundamental que la gente tenga fe en un niño, que la gente le dé alas a las personas, porque al igual que yo me creí lo que me decía mi entrenador entonces, si hubiera sido al revés, posiblemente también me lo hubiera creído. Entonces creo que es muy importante saber, o sea, las palabras tienen mucho poder y saber lo que les dices es fundamental. El Comité Olímpico Español se vistió de gala para acoger un momento histórico, la entrega a Lidia Valentín de su medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Alejandro Blanco destacó los logros y valores de toda una leyenda del deporte español. Con letras de oro. ¡Bien! ¡Vamos arriba, eso! ¡Muy fácil! ¡Vamos, dura, dura ahí! Lidia recuerda a aquella niña determinada y decidida desde su lugar hoy como campeona olímpica. Entonces queda la esencia, obviamente la esencia la sigo manteniendo. O sea, he hecho la vista atrás y me gusta recordar esa niña motivada, muy motivada, esa niña con actitud y esa niña con un carácter el cual nació como tal. Por el principio, Lidia Valentín. Dirección, realización, guión, montaje y locuciones, Ángeles Oliva y Toña Medina. Producción, Matilde Suárez. Técnico de grabación, Julio Hernández, José María Sendra y Alejandro Fernández Beneítez. Interpretación, Eli Zapata, Javier Laorden y Miguel Pancorbo. Con la colaboración especial de Lucía Pérez, María Martín y Petra de Miguel. Suscríbete a Por el Principio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.